¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, que vamos a continuar con el análisis que venimos haciendo con relación al sistema acusatorio. Hoy que es 28 de junio del año de la pandemia del 2020. Vamos a nuestra clase 11, donde intentaremos abordar, hasta donde nos alcance el tiempo, algunas temáticas del artículo 16 de la Constitución, que es el que seguimos analizando desde hace ya algunas sesiones previas. Bien, pues vamos a comenzar para darle celeridad a nuestro curso y para tal efecto vamos a compartir una pantalla para ver la presentación y de esta manera tener un seguimiento metodológico de lo que estamos hasta ahora analizando. Bien, aquí tenemos los temas que forman parte de la estructura del artículo 16 de la Constitución y ya hemos visto, por ejemplo, pues la detención ministerial del caso urgente, hemos visto también ya algunos temas como esa orden de detención precisamente, y ahora vámonos a ir al párrafo noveno, el párrafo noveno de la Constitución, del artículo 16 de la Constitución, que se refiere a la definición de delincuencia organizada. Fíjense que a nivel constitucional comparado, pues no hay un parangón con el hecho de que en el caso de nuestro país se haya tomado la decisión por parte del Poder Constituyente de incluir la definición del delito de delincuencia organizada a ese nivel, porque pues para ello, para la definición de las conductas, pues se encuentran instrumentos como el Código Penal y las diferentes leyes especiales que también prevén cierto tipo de conductas delictivas. En la exposición de motivos de la reforma constitucional del año 2008, se dice de manera muy lacónica, de manera muy desértica, de manera muy árida, que la definición del delito de delincuencia organizada se considera necesario para establecer los alcances que esa figura tiene. Y nada más. Esa es la única razón. Del debate, mejor ni hablamos. Bueno, vamos a hablar del debate del artículo 19 de la Constitución a propósito de que seguimos manteniendo nuestros comentarios sobre el hecho que la ley señala como delito y la intervención de la persona quien se considera que lo cometió o participó en su comisión, que son debates que tenemos todavía inacabados y que vamos a continuar cuando veamos el artículo 19 de la Constitución. Ahora bien, este noveno párrafo del artículo 16 constitucional nos dice lo siguiente: por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Bien, esta definición, como lo platicábamos inclusive el día de ayer y también lo mencionamos en la sesión correspondiente de ética penal, es una propuesta de definición que viene de estas convenciones que fueron auspiciadas por la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen. Y hay un documento que en breve voy a procurar ahorita enviárselos para que lo puedan ustedes hojear, que es un compendio donde se recopilan experiencias de carácter internacional en la aplicación de esa primera convención que precedió a la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada. Y lo que llama la atención es, parte de lo que ayer platicaba con ustedes, que dentro de los objetivos a perseguir bajo la figura de delincuencia organizada, pues no se encuentran varios de los delitos que en México pues sí están contemplados, lo que nos podría llevar a plantear
en un debate de carácter constitucional si el legislador mexicano no está excediéndose al incluir tipos penales que no tienen que ver con el espíritu del combate al crimen transnacional, otro tipo de delitos, con el solo afán de agruparlos bajo el rubro potente de delincuencia organizada. Porque la delincuencia organizada, desde el punto de vista constitucional, tiene un régimen de excepción. Es importante que lo conozcamos. Cuando la Constitución dice que solo en los casos que ella misma establezca se pueden hacer restricciones, el tipo de delincuencia organizada es el mejor ejemplo y vamos a verlo a continuación. Dentro del cuerpo de la Carta Federal tenemos en primer lugar el arraigo hasta por 80 días, que es el que ayer terminamos de comentar sobre ello. Está en el artículo 16, párrafo octavo, el que precede a la definición. Entonces, esa es una medida que está prevista ya en la Constitución. Número 2, se permite la duplicidad del plazo constitucional para retener a una persona cuando es detenida. El caso es delincuencia organizada y lo tenemos ahí en el párrafo 10 del artículo respectivo. El tercer esquema de excepción es que se permiten intervención de comunicaciones privadas, las escuchas, y esto lo tenemos ahí en el del 12º al 15º, todo, y lo vamos a platicar, a desarrollar un poco más adelante. Reclusión preventiva y ejecución de sentencias en centros especiales. Todo esto, insisto, está a nivel constitucional. Artículo 18, párrafos octavo y noveno. Tienen restricción de las comunicaciones de los inculpados ya sentenciados por delincuencia organizada con terceros. Esto viene en el párrafo noveno del 18. La comunicación con su defensa no se puede interrumpir, pero con terceros sí. No sé si el día de mañana, cuando un facturero quede condenado por delincuencia organizada y las facturas falsas, pues se le tiene que aplicar forzosamente la restricción de ese tipo de comunicaciones, ¿no? Medidas de vigilancia especial a quienes se encuentran en estos centros especiales. Artículo 18, párrafo noveno, conlleva la delincuencia organizada por sí la prisión preventiva oficiosa. Artículo 19, párrafo segundo, y la suspensión del proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal cuando quien está procesado por delincuencia organizada se evade de la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclama en el extranjero, lo que se conoce como la extradición temporal, y que han sido modificaciones constitucionales que son resultado de acuerdos bilaterales con los Estados Unidos de América. Imposibilidad de la defensa para tener acceso total a los medios de prueba, datos de prueba, desde el inicio de la investigación por la reserva de los datos del acusador en perjuicio del imputado, tanto al momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público y ante el juez, lo cual se encuentra establecido en los artículos 20, apartado B, fracción tercera, párrafo primero, y el apartado de la fracción B, fracción quinta. Porque hay una restricción en tratándose de delincuencia organizada. Lo veremos también cuando lleguemos al artículo 20, pero de una vez pongo en antecedentes este régimen de excepción que desde la Constitución se establece para quienes son investigados, imputados y condenados por este tipo penal. Protección de víctimas, ofendidos y testigos en general. Quienes intervengan en este tipo de procesos, está en el artículo 20, apartado C, fracción quinta. Beneficios a favor del inculpado procesado sentenciado, sí, es algo de lo que también platicamos en ética penal cuando hablamos del caso de Giovanni Falcone, el pentiti, el arrepentido, el que quiere aportar
colaborar como Buceta en su momento, Tomás Buceta lo hizo con Falcone para el maxi proceso del que dimos detalles en aquellas sesiones. Y bueno, pues tenemos ahí lo que platicaremos también de los criterios de oportunidad. Hay una restricción de la publicidad para este tipo de casos, publicidad entendida desde luego en el ámbito procesal. El valor probatorio de las actuaciones realizadas en la investigación cuando no puedan ser reproducidas en el juicio para no poner en riesgo a los testigos o las víctimas, también la figura de la prueba anticipada, la confiscación de bienes bajo la modalidad de decomiso o extinción de dominio, la reserva de competencia a favor del Congreso General para legislar únicamente el ámbito federal en materia de delincuencia organizada, porque hay que recordar que varios congresos estatales habían aprovechado la existencia del fenómeno tanto fáctico, criminológico de la delincuencia organizada, la creación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada para crear también sus propias leyes y crear inclusive tipos penales para que la gente no tenga derecho a la libertad, y eso es completamente inconstitucional porque son facultades que tiene arrogadas hacia sí el Congreso General, no los congresos estatales. Entonces, el hecho de que desde la Constitución se defina a la delincuencia organizada, pues también tiene estas consecuencias que les he compartido en estos instantes sobre todas las restricciones que les va a implicar a las personas sujetas a este tipo de investigación. Ahora, acompáñenme por favor, vamos al párrafo número 10, vamos al párrafo 10 del artículo 16 de la Constitución. Vamos a ver qué nos dice. No, este no es. Les puse otro que les voy a compartir. Constitución, aquí está. Entonces, es el párrafo número 10. Aquí está. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, lo que acabamos de ver. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Bien, ningún indiciado podrá ser retenido por el MP por más de 48 horas. Y ahí se ordena su libertad o se le pone a disposición de la autoridad judicial. La Constitución no prohíbe, no impide que dentro de ese plazo la persona puede estar en libertad. Se le puede retener, podrá, no dice deberá. Si dijese deberá, entonces la persona va a quedarse irremediablemente las 48 horas ante el MP. Cuando le pone podrá es porque es una facultad que tendrá el Ministerio Público. No es un derecho del MP. Eso hay que tenerlo muy presente. El derecho de libertad lo tiene la persona. La Constitución crea un espacio de facultad para que el MP pueda retenerla hasta por 48 horas, es el límite. Durante las 48 horas, la ley reglamentaria, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que la persona que se encuentra retenida pueda obtener su libertad siempre y cuando no amerite una prisión preventiva oficiosa el hecho por el cual se encuentra puesta a disposición de la autoridad ministerial. Esto lo hallamos en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en este momento solo lo dejo anotado, pues cuando descendamos al análisis procesal volveremos a tocar los supuestos, las complejidades que se enfrentan en la práctica, el respeto
a este dispositivo, el 140 del Código Nacional, que está relacionado con este párrafo que acabamos de leer. Ahora, vámonos a uno de los párrafos más importantes e interesantes de nuestra Constitución, el párrafo 11. En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia negativa por la autoridad que practique la diligencia. Bueno, antes de ingresar al análisis estructural de la orden de cateo, debo y debía compartirles una tesis sobre el párrafo previo de la retención, que antes de que pasemos a otra cosa, se los quiero compartir. Es una jurisprudencia de la primera sala, para que puedan ustedes tomar nota del registro 182373. Es jurisprudencia como lo he referido. Y bueno, el texto, el rubro es Ministerio Público, el término de 48 horas que prevé el artículo 16 de la Constitución Federal para que resuelva la situación jurídica del indiciado aprehendido en flagrancia, inicia a partir de que es puesto a su disposición. A su disposición. No, las 48 horas obviamente no van a empezarse a contar a partir de la que la persona es privada de la libertad por ser flagrancia. No, ese tiempo no le corre al Ministerio Público. Hasta que lleguen con el IPH y el MP lo recibe, entonces ya ahí empiezan a cortar sus 48 horas. Y se podría preguntar, bueno, ¿y quién me va a pagar las otras horas? Bueno, si la persona resulta condenada, pues se le van a abonar, ¿no? Todo desde el momento en el que se llevó a cabo la detención material, a partir de ese momento se contabiliza. Pero bueno, quería compartirles esa tesis. Y ahora vamos a analizar los elementos de la orden de cateo. Aquí lo tenemos. Veamos, solo la autoridad judicial la puede expedir, la orden de cateo. Tiene que solicitarla el Ministerio Público y tiene que tener 3 elementos que se deben de expresar. 3 elementos. Lugar que ha de inspeccionarse. Persona o personas que hayan de aprehenderse. ¿Por qué utiliza aprehenderse? Porque tienen que tener orden de aprehensión. Hey, si durante el cateo se advierte un delito diverso, eso es otro tema que se tiene que manejar de una manera diferente y autónoma a lo que es la orden de cateo. No se trata de que diga la autoridad, pues nada más venimos a esto, vimos otra cosa y pues como no estábamos para eso, pues nada más venimos a esto y ya nos vamos. No. Tiene un tratamiento diferente. Pero a lo que quiero llegar es que cuando se va a aprender a una persona es porque hay un mandamiento. Imaginen conmigo, por favor, que hay una orden de detención provisional con fines de extradición. Ah, muy bien. Y se sabe que la persona está en tal lugar y se requiere ingresar. Bien, pues ahí está la orden de cateo. No hacerle como algunos hacen de que primero llegan y luego esperan la orden de cateo, ¿no? Nos han contado, pero bueno. Objetos que se buscan. Se tiene que decir qué objetos. Obvio, cuando la Constitución nos dice objetos que se buscan, no le está exigiendo al Ministerio Público que ponga el número de serie de los teléfonos o el email. No. Aparatos de intercomunicación celular, equipos de cómputo, etc. Se hace una cuestión general para que entonces digan, sí, aquí están los equipos de cómputo, 1, 2, 3, 4. Como ocurrió hace poco con la desarticulación de una organización criminal que operaba desde el Bajío,
con un nombre bastante peculiar, dedicada a la manipulación cibernética de cuentas bancarias y de cajeros automáticos. Tienen un nombre ahí bastante cómico, no recuerdo ahorita, a lo mejor alguno de ustedes lo ha de recordar, el nombre de Vaqueros Superstars o algo de ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces ahí cuando se hace el cateo es porque iban a buscar precisamente los equipos de cómputo. Adelante, Heriberto. Ah, tú apagaste tu micrófono. Allá, adelante. Tardes. Oiga, Bueno, en el Estado de México se llevan a cabo los denominados operativos BOOM. Van determinados órdenes de niveles de gobierno, va Policía Federal, incluso hasta el Ejército, está ahí la Guardia Nacional. Ellos van haciendo revisiones, no sé la legalidad del mandato o si hay un mandato, y van levantando sobre la marcha a quien esté mal puesto, le fincan un delito, hacen cateos. Me ha tocado llevar pues, controles de detención desde luego ilegales y afortunadamente hemos obtenido libertad desde el inicio, son ilegales. Pero ahí, ¿cómo es la figura? ¿Si hay un mandamiento que permita esas situaciones de levantar gente, entrar a domicilios? Es muy común, me ha tocado en Ecatepec varias veces, maestro. bien, muchas gracias. Sí, son las bases de operación mixta, que como bien lo refieres, están integradas por ejército, policía estatal y en ocasiones policía municipal o policía ministerial. Y efectivamente son operaciones que se realizan, que tendrían que realizarse con la finalidad de tener disuasión, prevención y recabar información criminológica. Desafortunadamente, cuando se trata de tres niveles de gobierno, no existe una coherencia en las acciones a ejecutar. Recordemos que el ejército tiene una estructura no de policía, sino de milicia. Entonces, su actuación responde a otro tipo de estímulos y a otro tipo de escenarios. Por eso la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestro país, fuera de los cuarteles militares, es y seguirá siendo un tema sumamente debatible. Y en el caso concreto de las detenciones, bueno, de las detenciones tendríamos que reiterar lo que platicamos hace 2, 3 sesiones sobre los niveles de interacción de la autoridad para con los individuos y lo que es el control preventivo, sus niveles y la sospecha razonable que tienen que adecuarse de manera muy puntual para que las detenciones, revisiones y posibles descubrimientos de delitos en flagrancia tengan una sustentabilidad constitucional para que sus detenciones sean ratificadas primeramente por el Ministerio Público y posteriormente en la audiencia de control de detención por parte del juez. Ahora, con relación al tema de los cateos, eso que comentas y que ocurre de manera muy general, lo vamos a abordar en breves momentos. Bien, el requerimiento es que se debe levantar un acta circunstanciada con 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado. En su ausencia o negativa, van a ser propuestos por la autoridad que está llevando a cabo ese cateo. Bien, aquí están los elementos. Ahora, vámonos a conocer cuáles son los criterios que existen y los casos que han ocurrido e interpretados por el Poder Judicial Federal sobre el tema de cateo, y esto nos va a permitir tanto resolver la inquietud que nos acaba de compartir Heriberto y las que ustedes deseen también compartirnos. Bueno, vámonos al semanario judicial de la Federación, que sigue de vacaciones, por cierto, y vamos a ver primero una tesis de jurisprudencia. Primero vamos a ver qué sí se debe de hacer o cómo se deben de hacer. Miren, en acatamiento, esta es una tesis del año 2007, previo al 2008.
Importante aclararlo. Es jurisprudencia penal. Cateo. En acatamiento a la garantía de inviolabilidad del domicilio, la orden emitida por la autoridad judicial debe reunir los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución. De lo contrario, dicha orden y las pruebas que se hayan obtenido como consecuencia directa de la misma carecen de existencia legal y eficacia probatoria. Entonces, acompáñenme, aquí dice, que conste por escrito, que exprese el lugar que ha de inspeccionarse, que precise la materia de la inspección y que se levante un acta con lo que hemos comentado. Entonces, si no se cumple con alguno de los requisitos del octavo párrafo en aquel tiempo, la diligencia carece de valor probatorio. Por tanto, las pruebas obtenidas con vulneración a dicha garantía, esto es, los objetos y personas que se localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, carecen de eficacia probatoria. Bien, quiero exponerles el caso siguiente. Se libra una orden de cateo para que la autoridad que lo va a diligenciar, Ministerio Público, pueda ingresar a una bodega que está debidamente individualizada, debidamente identificada, porque en esa bodega se tiene información, de acuerdo a los datos de prueba que generó el Ministerio Público, existen bidones y tambos con gasolina, con hidrocarburo, que se deduce se mantienen ahí de forma ilícita, como lo establece la ley federal para prevenir ese tipo de delitos. Y dice, muy bien, o sea, lo que queremos es ir a asegurar ahorita todo ese producto. No hay órdenes de aprehensión liberadas. El objetivo del cateo es el aseguramiento de toda esa mercancía. Bien, ustedes van a cargo del operativo, ustedes son agentes del Ministerio Público Federal. Se hacen acompañar de elementos de la Policía Ministerial, de la Policía Federal Ministerial, y le piden pues al ejército una operación de seguridad perimetral para llevar a cabo la diligencia. Entonces llegan al lugar, pues como llegan de sorpresa, van ahí con su cerrajero que tumba la puerta, entran y efectivamente pues hay una gran cantidad de hidrocarburo en pipas, en tinacos, en todo lo que ocupan para ese efecto. Pero además van a encontrar que ahí están dos personas a modo de veladores del lugar, y van a ubicar que dentro de un vehículo que se encuentra al interior de la bodega, en la cajuela lleva armas de fuego y cartuchos, tanto para esas armas como para otras armas. Bien, los veladores, ustedes le preguntan a los veladores, oigan, las llaves, aquí están las llaves, aquí las tenemos nosotros. Ahí están, se las dan y abren y sí, tiene todo eso. Bien, la pregunta va en el siguiente sentido. Primero, espero haber sido claro con el ejemplo que estoy planteando. De ser así, la pregunta es, ¿cómo vamos a proceder o cómo van ustedes a proceder con relación a la orden de cateo que tienen y cómo van a proceder respecto al descubrimiento que hicieron de las dos personas que están como veladores en el lugar? ¿Qué van a hacer con ellos? Y número dos, ¿qué van a hacer con el vehículo cuyas armas se advierte se encontraron ahí en la cajuela después de que ustedes lo revisaron? Y hago un cuestionamiento para que nos ayude en el debate. Esos objetos no estaban relacionados
dentro del tema de la orden de cateo. Es decir, en la orden de cateo se decía que iban a asegurar objetos que eran los contenedores y todo eso, no vehículos. Entonces, mis dudas que me surgen y que quiero que me ayuden a aclararlas es si al haber ingresado a un domicilio para practicar un cateo, estaban ustedes en condiciones de haber revisado un vehículo y su cajuela, que no estaba mencionado en la orden de cateo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Y qué va a pasar con respecto a las dos personas que ahí encontraron? ¿Quién quiere exponer quién quiere participar? Veo muchas manos levantadas. Todos quieren participar. Bueno, vamos a hacerlo por orden alfabético entonces. Ante tantas peticiones, empezaremos con Enrique Santiago. ¿Dónde anda por ahí Enrique Santiago? Ya sé por qué no quieren entrar a Zoom. Ahora empiezo a entender muchas cosas. Enrique Santiago, bueno. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Enrique? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, opina maestro. usted? Haga de cuenta que está usted en su casa y le llama el MP Federal y dice, Enrique, ayúdeme, ¿qué hago aquí? ¿Qué haría? ¿Qué le sugiere? Bueno, sí, estábamos viendo que en la orden de cateo debe de ir expresamente o bien especificado los objetos que se va a buscar en el domicilio a catear. Pero se entiende que si es el domicilio en donde vamos a ingresar o donde se va a catear, incluye los objetos que se encuentran dentro. Y si adentro está el vehículo, se puede entender que el vehículo es parte de lo que está dentro de la casa y para asegurarse de que por seguridad de las personas que van a ingresar, se tiene que inspeccionar todo lo que hay, así sean cajas, vehículos o archivos. Sí, muy... Se tiene que ingresar y también para dar o para buscar los objetos que son parte, digamos, del material que usan los que se está buscando, los que se están buscando, en este caso las personas, o si son integrantes de la delincuencia organizada. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias aquí Gracias. a Enrique. Vamos con Víctor. Víctor, por favor, buena tarde. Buenas Adelante, tardes, por favor. maestro. Bueno, yo difiero. Me parece que los puntos resolutivos de la orden de cateo, como lo establece la propia Constitución, se especifica el lugar y lo que se va a inspeccionar dentro del lugar. Si encontraron un vehículo y que en ese momento ellos tienen la sospecha de que el vehículo tiene algún contenido dentro de, no sé, más bidones de huachicol o armas, me parece que ahí tendrían que solicitar otra orden de cateo para poder aperturar ese vehículo y verificar si es verdad. De lo contrario, considero que no deberían de revisar ese vehículo. Y por cuanto hace a los veladores, eh, mmm, tengo la duda, pero sí consideraría entonces que los pudieran detener para deslindar responsabilidades. Ahí sí tengo la duda, maestro. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. De eso se trata, de que todas las dudas que tengan, mi trabajo y mi misión es ampliárselas. Eso es lo que busco. Vamos ahora con Aníbal Sánchez. Aníbal, vamos aquí a que abra su micrófono. Don Aníbal Sánchez. No quiere abrirlo, se resiste. Se niega. Marbella, ¿nos escucha? Sí, bien, buena tarde a todos. Buena Yo creo, tarde. perdón, yo considero que la Constitución maneja una palabra clave, que es limitarse la diligencia, debe limitarse la diligencia. Entonces yo coincido con el compañero Víctor porque considero que el expandir el cateo a otros objetos, si no hay una orden, lo consideraríamos ya ilegal. Bien, Esa es mi opinión. interesante. Muchas gracias, Marbella, muchas gracias. Bueno, vamos a buscar elementos que nos puedan ayudar a dirimir
esta situación que se presenta en la práctica de la investigación de delitos. Primero vamos al artículo 289. Tenemos que descender al nivel procesal, donde el Código Nacional de Procedimientos Penales indica: si al practicarse un cateo resultara el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito, observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia, y se hará constar esa circunstancia en el registro para dar inicio a una nueva investigación. Desde luego que lo importante ahí es lo relacionado con la cadena de custodia, cuyo concepto, alcance, todavía no es el momento de abordarlo, pero llegará en su oportunidad. Esta pregunta que les formulé es estrictamente con el afán de que comencemos a visualizar todos los escenarios que se van a ir presentando en la etapa de investigación inicial. Voy a volver a ello, pero ya cuando estemos en el ámbito procesal, así a ras de suelo, pero de antemano Maestro, es esto. Mande, por favor. disculpe, ¿y estos hechos o estos nuevos conocimientos se asientan también en el acta circunstancial que se tiene que Se, levantar con origen del cateo o van por se separado? se hace mención, pero se tiene que hacer un acta por separado para la carpeta de investigación. Se puede hacer la referencia, no es una condición, porque el cateo tiene, como lo comentó Marbella, una limitación, hacer esto, esto y esto. Y si el MP dice, y advertimos que en este se encontraron otras cosas diferentes, por lo cual se va a proceder a iniciar por separado el acta correspondiente. Listo. Y de esa orden de cateo se establece el origen del episteme, del conocimiento que se tiene de un hecho diferente a lo que se va a buscar. Y de esta manera se hace el encadenamiento, un encadenamiento cognitivo legal para el otro acta. Y decir en la otra acta, bueno, pues habiendo estado aquí con motivo del acta, del orden de cateo, de tal juez, tal fecha, nos percatamos de esta circunstancia y se hace el IPH y todo ello. Importante lo de la cadena de custodia. Ahora, había por ahí quedado flotando hoy lo del vehículo, se puede revisar, sí o no. Vamos tantito con Adri, que está levantando la mano. Adri, también se me ayuda activando su micrófono. Vamos a ver aquí. Bueno, probando. Adri, si nos escucha, ahí está. Sí, ya. Adelante. Sí. Gracias, Ya. doctor. Tengo una duda respecto a los indicios de los cuales no estaba esperándose encontrar en la orden de cateo. ¿Qué pasa con esos objetos? Bueno, como lo estábamos refiriendo, y permítame, qué bueno que lo pregunta, para poder volver al Código Nacional de Procedimientos Penales. Veamos aquí, de nueva cuenta, si al practicarse un cateo resultara el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se formará un inventario de aquello que se recoja. Ahí van, desde luego, los indicios relacionados con el nuevo delito, observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia, y se hará constar esa circunstancia en el registro para dar inicio a una nueva investigación. Cuando dicen el registro, bueno, pues lo que se está registrando, que se está levantando, todo eso es como el inicio, si me permitieran el ejemplo, del conocimiento de un hecho en flagrancia en esos momentos, una denuncia. A ver, empecemos a investigar. Es el inicio de una carpeta de investigación diferente. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. No, al contrario. Con relación al vehículo, con relación a las personas que se encuentran ahí, quiero que me ayuden a tener anotados estos temas, a virtud de que cuando ingresemos al ámbito procesal, al estudio procesal ya de casos ya más a ras de tierra, volveremos a ello y diremos de qué se les va a imputar, de la posesión ilícita del hidrocarburo, o se les va a también por
posesión de, perdón, por la aportación de armas, de cartuchos, pero ya en casos concretos ya iremos, porque tenemos que meternos también en temas de dogmática, de investigación criminal, etc., etc., etc. Entonces, pero ahí quedan pendientes esas cuestiones, si ustedes me lo permiten. Ahora, para seguirlos desestabilizando mentalmente, que también es de mis objetivos que me he trazado durante esta pandemia, voy a mostrarles otra tesis también sobre el cateo. Hay varias, es que es un tema interesantísimo, lo del cateo. Ahorita les voy a compartir la pantalla. En efecto, así es. Los niños siempre tienen la razón. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ah, caray, ahí está. Bien, diligencia de cateo y pruebas que fueron obtenidas en la misma. Ojo, carecen de valor probatorio cuando la autoridad que la practica designa como testigos a los policías que intervinieron materialmente en la ejecución de la misma. Esto nunca deben de hacerlo. Si alguno de ustedes es MP o llega a ser MP, o si son defensores, advierten esta falla, pues ahí se van a agarrar. Esta tesis, que es del año 2008, es de jurisprudencia, es del sistema anterior, pero nos tiene una argumentación extraordinaria, porque además deviene de una contradicción de tesis. En esas circunstancias, si la designación como testigos por parte de la autoridad ministerial recae en elementos de la policía que no han participado materialmente en su desahogo, entonces la diligencia de cateo y las pruebas obtenidas en la misma tienen valor probatorio, lo que no acontece si los policías designados intervienen en la propia ejecución de esta. ¿Ok? Si los propios policías que están señalados o que se hace la mención al inicio de la orden de cateo, porque ustedes saben en la práctica, se llega la MP o el MP con los policías y todo, van con sus hojas y en ese momento empiezan a aventarse a mano la diligencia. Es decir, estamos fulanito, fulanito y participan los policías tal, la. Allá hay algunos MPs que van con más tecnología, ya van con su computadora y todo, y su impresora, pero en otros casos pues van hacia la manita y ahí ponen los nombres y luego pues no puede ser que los mismos que hicieron todo el reconocimiento de objetos sean los mismos que firmen, aun y cuando se trate de casos en que la persona está ausente, la persona ocupante del bien inmueble o se muestre reticente a firmar. Para eso hay que llevar personal de refuerzo que va a fungir como testigo de todo lo que se hizo, no como ejecutor y testigo, que eso es lo que está indebido. Por eso hay que tener mucha atención en quienes participan en el cateo, quienes firman. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando se acuerdan? Creo que fue en estas clases de sistema acusatorio que estamos teniendo, no creo que haya sido en herética, creo que fue acá cuando les platiqué de cómo se hacen los exámenes de proceso penal en Estados Unidos, cuando les dije del caso de la señora que habló a la policía porque su hija no ha ido a verla y entonces estaba preocupada y fue la policía y se hizo todo esto. Bueno, ¿cómo se resuelven esos casos acá en México? Vamos. 2008, vamos con Juan Carlos, un momentito. Juan Carlos, buena tarde. Nomás su micrófono, Juan Carlos, por favor. Perdón. Buenas tardes. Buena tarde. Aquí la pregunta sería, ¿qué diferencia o cómo se maneja la cuestión? Hay facultades de comprobación de las autoridades de comercio exterior. Por ejemplo, ir a revisar algún buque o alguna cuestión por el estilo.
¿Qué diferencia entre esas facultades y la orden de cateo? O sea, ¿por qué administrativamente es más fácil que judicialmente? Esa sería. Sí, te tiene toda la razón, ¿eh? Porque aquí a donde se agarran es en el, ¿qué número es? Nada más déjeme no cometer un error. Estamos en el 11, mire, 11, 12, 13, 14, 15, 16, del párrafo 16 de la Constitución, bueno, el artículo 16. Ah, pues es el 16 y el 16, ¿sí? Sí, es el 16 y el 16. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Y en cuanto habla de las formalidades, pues es lo del acta circunstanciada, lo de los testigos y todo ello. Y como se trata de una cuestión fiscal, pues ahí sí sabemos que nos podemos meter con todo menos con el fisco. Entonces, en ese tipo de circunstancias, cuando las autoridades realizan esas revisiones en los buques, bueno, pues van acompañadas de los elementos correspondientes y la legislación que les conectada con este 16 y el 16 regula su materia, y como van a revisar pues, si la mercancía es la de veras, si no hay omisión de impuestos, la ley aduanera, por ejemplo, que es la que generalmente se ocupa de manera preponderante para este tipo de actuaciones, pues como vemos, la Constitución les permite un poquito más de ductibilidad en ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, entonces espero haber resuelto la interrogante. Sí, gracias. Gracias Juan Carlos. Y, entonces vamos a ver cómo se resuelve. Vean, primera sala, 2018. Intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial. Supuestos constitucionalmente válidos en caso de flagrancia. Y la Constitución nos habla de la inviolabilidad del domicilio, nos invoca la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11, el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero introduce un concepto que vamos a desarrollar, a ver si mañana o más tarde, bueno, si no mañana en otra ocasión, que tiene que ver con esto. Fíjense, los derechos fundamentales no son absolutos. La absolutez de los derechos fundamentales. Oiga, pues a mí me dijeron que mi libertad, me dijeron que yo puedo, a ver, sí, tienes derechos, pero los derechos no son absolutos. Entonces me los van a limitar. ¿Cómo me los van a limitar? Veamos. Dice aquí, ahora bien, dicho derecho no es absoluto. ¿Cuál? El derecho de la inviolabilidad de mi domicilio. Nadie puede entrar, nadie. Bueno, pero espera, porque al existir una expectativa de privacidad legítima, la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base que de su ejecución requiere como regla, sí, una autorización judicial que motive la idoneidad, proporcionalidad de la injerencia. Sí. Pero también es válida, de acuerdo con esta resolución, una contradicción de tesis, la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva. Sin embargo, es de total relevancia que todos los operadores jurídicos analicen esta figura a la luz del 16, porque solo va a ser válido cuando se irrumpa en el lugar al momento en que su interior se esté cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe de tener ciertos datos derivados de una percepción directa que permitan considerar razonablemente la posible comisión de una conducta delictiva. Y de nueva cuenta, la Corte invoca el concepto razonablemente. No vamos ahí porque se me hace, yo pensé, yo creí. No, eso no. Tiene que haber una razonabilidad
¿Y cuál es la razonabilidad? Porque hay una llamada del 911 en la que nos dijeron, está golpeando al esposo, va a matar al esposo, va a matar al marido, porque le encontró unos mensajes en su teléfono. Y llegan y escuchan y los vecinos están ahí afuera, ay, sí, lo está golpeando, sálvelo. Entonces hay una gran cantidad de datos que permiten inferir que se está cometiendo un evento delictivo. O cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es perseguido inmediatamente hasta ahí. Cuando ahí va la rata o el homicida, ¿no? Y se mete en una casa, que desgraciadamente ocurre con frecuencia, ¿no? Con tal de escapar, se meten en una casa, toman a rehenes y ahí tiene que entrar la policía. En ambas hipótesis, lo determinante debe ser la urgencia del caso. Fíjense el factor. ¿Qué es lo que gravita para tomar la decisión? La urgencia. De modo que la intervención se torne inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida de quien aparece como responsable. Por eso, ya en esos momentos de la rispidez y de lo dinámico de una situación de persecución o de intervención ante un delito flagrante, la autoridad in situ, es decir, el policía, las policías, tienen que tomar decisiones. Que se metieron a la casa del vecino y no era, perdón, pues ahora para afuera y va para la otra. Sí, son circunstancias que se dan en la operatividad. Por lo tanto, en estos casos, quien va a valorar todo lo que derive de una incursión será la autoridad judicial a la luz del artículo 16, en el que va a analizar la razonabilidad, que se haya dado la urgencia y que la intervención fuera completamente inaplazable. Sí es cierto que se puede encontrar una tensión entre quien respetuosamente ve el asunto en la tranquilidad de su escritorio y que lo puede ver un día y al otro día y después, es muy diferente a la situación en el que la policía está frente al domicilio, está recibiendo instrucciones vía radio, están las personas pidiendo el apoyo y tiene que tomar en ese momento la decisión, porque lo que se va a resolver es que si esa decisión fue correcta o no, porque de ahí va a derivar la validez o no validez de todo lo que se haya hecho. Entonces aquí tienen ustedes esa tesis que es muy interesante, la 2018-698. Ah, pero claro, ¿por qué tiene que ser analizado cuidadosamente? Porque pues ya saben que nunca falta que hay quienes se aprovechan de este tipo de permisiones. ¿A poco hay gente que se aprovecha? Uy, vamos a ver, miren, 20, que es parte de la pregunta que nos había hecho Heriberto al inicio de la sesión. Miren. Inviolabilidad del domicilio es una tesis aislada de la primera sala. La autorización del habitante a efecto de permitir la entrada y registro al domicilio por parte de la autoridad no permite la realización de cateos disfrazados. En el sistema tradicional, no nos cansábamos de ver casos, me tocó ver una gran cantidad de casos, donde decía el entonces agente de la Policía Judicial Federal, y al llegar al domicilio, el ocupante nos invitó a pasar al interior o nos invitó a que revisáramos su vehículo. Esa era la clásica, nos invitó. Entonces, en México somos bien hospitalarios y más cuando llegaba la Policía Judicial Federal, pásele, por favor. Me acuerdo en un caso muy, muy sonado, muy relevante en la década de los 90s, de un proceso, había varios coprocesados. Algunos seguían con la orden de tacos y nuestro representado ya estaba detenido. Entonces, pues acudía a revisar el expediente ya al juzgado de distrito. Y no se me olvida que en uno de los tomos venía un informe de un agente de la Policía Judicial Federal que decía: nos constituimos en el domicilio ubicado en las calles tales del sector tal.
y establecimos vigilancia al exterior del mismo en diferentes turnos. Después de 3 días de haber estado a la vigilancia y advertir que nadie entraba y nadie salía, decidimos tocar el timbre. Al tocar el timbre, contestó una persona preguntando de quiénes éramos y a quién buscábamos. Al identificarnos como agentes de la Policía Judicial Federal y que necesitábamos recabar una información, dejaron de contestarnos, de lo cual concluimos que el inmueble se encuentra deshabitado. Así, esa era una pieza que pues en aquellos tiempos, como no había celulares para tomar una foto, la hubiera mantenido todavía hoy enmarcada para describirla como altas capacidades en investigación criminal por el Estado mexicano. Pero bueno, volviendo aquí a lo que les estoy platicando, es que la inviolabilidad del domicilio, si alguien permite la entrada, no es para que se hagan cateos disfrazados o para que la policía llegue y diga, como comentaba aquí Heriberto, pues andábamos por ahí patrullando y una persona salió y nos dijo, oigan, pásenle a tomarse algo. Y de aquí resulta que, vean, la autorización del habitante no puede ser entendida en el sentido de permitir cateos disfrazados que hagan inaplicables las previsiones constitucionales, pues porque sí, porque el cateo solo puede ser expedida por la autoridad judicial y vienen todos los requisitos. Entonces, en esta lógica, la autoridad no puede pasar por alto la exigencia constitucional y no pueden andar por ahí diciendo, no, pues es que nos invitó, fue muy hospitalario, fue muy gentil, muy empático y nos dejó pasar y por eso buscamos, encontramos todo eso. Eso es completamente ilegal y por lo tanto también todo lo que se encuentre ahí va a ser ilegal en los mismos términos. ¿Qué otras actuaciones de pillines llevan a cabo las autoridades? Esta es muy buena, miren, porque luego con cada invento que se han sacado, inviolabilidad del domicilio, la excepción a dicha garantía consistente en la flagrancia para justificar la intromisión en aquel sin la orden de cateo correspondiente no se actualiza si los elementos aprehensores se introdujeron al inmueble por un detector molecular que registró en su interior se encontraban droga y armas. Imagínense. Es decir, aquí no, por eso nos metimos. Y la clásica, ¿no? También nos dejó nos invitó. Ahora, les voy a dejar esto para compartirles una preocupación que tengo. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se habla de técnicas de investigación y actos de investigación, que no es lo mismo. Técnicas de investigación son cadena de custodia y aseguramiento de objetos. Esos son los dos aspectos que están dentro de técnicas de investigación. Luego el Código Nacional habla de actos de investigación, que es otra cosa. ¿En qué capítulo están las órdenes de cateo? En los actos de investigación. Actos de investigación. Pero miren lo que hicieron por acá. Les voy a decir dónde fue. 27º circuito. No vayan a pensar que la traigo contra ese circuito, pero pues... Orden de cateo decretada por el juez de control, por disposición expresa del artículo 128, párrafo 3º de la Ley de Amparo. Esta técnica de investigación no puede ser objeto de suspensión. Vean, artículo 252, ¿qué dice ahí? Actos de investigación, no técnicas de investigación que son cadena de custodia, que son, como ya les había dicho, el aseguramiento de bienes. Bueno, pues hasta aquí el cateo y si no disponen lo contrario, mañana en punto de la 1 de la tarde vamos a comenzar con el interesante tema de inviolabilidad e intervención de comunicaciones privadas. Por esta tarde, muchas gracias, descansen, buen domingo, nos vemos mañana. Si pueden, quédense en casa. Hasta pronto. Excelente tarde.